Bienvenidos, amigos. Durante la llamada como Guerra de Invierno, en la que se enfrentaron la Unión Soviética y Finlandia en el invierno de 1939-1940, la URSS, pese a lograr sus intereses sobre la región, sufrió terribles bajas entre sus tropas. Comúnmente, escuchamos que la principal causa de tantas bajas entre las tropas soviéticas se debió a las purgas con las que Stalin había descabezado a sus fuerzas armadas. Si bien esta fue una de las razones, para mí, atribuirlo únicamente o principalmente a esta causa es un resumen demasiado estrecho y poco veraz, o inadecuadamente veraz. En este vídeo haremos un rápido repaso a la conflagración acaecida en el invierno de 1939-1940 entre la URSS y Finlandia, con el foco principal en las diversas causas de las pesadas bajas sufridas por el ejército soviético. Este vídeo está patrocinado por World of Tanks. World of Tanks es un juego totalmente gratuito para PC, con más de 100 millones de jugadores de todo el mundo. Enfréntate a tus adversarios tripulando nada menos que 550 vehículos diferentes, cazacarros, piezas de artillería o carros de combate ligeros, medianos y los poderosos pesados. Todos los vehículos están diseñados de manera precisa según datos históricos. Muestra tus habilidades en territorio abierto, entre colinas, bosques, desiertos, en zonas urbanas e industriales. Son más de 40 mapas diferentes de constante adrenalina y diversión, en los que podrás sentirte un verdadero comandante de un tanque haciendo parte de una ofensiva acorazada, donde también podrás obtener experiencia para modificar y mejorar tus tanques. Crea un monstruo de acero listo para todas las misiones. Siempre hay nuevas formas de jugar. ¿A qué estás esperando para descargarte World of Tanks? Pero espera. Si descargas el juego desde el link que encontrarás en la descripción de este vídeo e introduces el código promocional que aparece en pantalla mientras realizas el registro, además, recibirás gratuitamente y en exclusiva 7 días de cuenta premium, 500 de oro y el tanque T-127 soviético de Tier 3. No dejes pasar esta oportunidad de mostrarte como un comandante destacado a bordo de tu vehículo favorito, de tu nación favorita, y aprovecha este fantástico juego y los regalos exclusivos que te ofrece World of Tanks descargando el juego desde el link que encontrarás en la descripción de este vídeo y utilizando el código promocional. La Unión Soviética tenía varios intereses territoriales sobre Finlandia, todos ellos destinados a ampliar su esfera defensiva ante la ya convulsa situación europea. La URSS exigió los territorios al norte de la ciudad de Leningrado, pudiendo así defender la ciudad con una nueva frontera más alejada de esta. Al norte de la frontera también debían cederles territorios con los que ampliar la zona defensiva, por la que transcurría una importante línea ferroviaria que comunicaba el Ártico con el restante del país. Ya en el litoral ártico, la URSS pretendía aumentar sus puertos y establecer una base militar en territorio finlandés. Finlandia también debía ceder las islas bálticas y permitir establecer una base militar soviética en su territorio nacional. La joven Finlandia, que había obtenido su independencia 20 años antes, obviamente se opuso a estas demandas. Tras la negativa, la URSS iniciaría la llamada como Guerra de Invierno. Si comparamos las fuerzas totales de ambos países entre noviembre de 1939 y marzo de 1940, es más que obvio la clara superioridad, incluso aplastante en ciertas ramas, por parte de la Unión Soviética. Las bajas, cifras orientativas, son igualmente aplastantes, un ratio de en torno a 1 a 5. La situación del ejército finlandés era preocupante. Antes del conflicto, una comisión estableció que era necesario invertir 270 millones de marcos finlandeses para equipar mínimamente al ejército finlandés en tiempos de paz. En 1939, de los 270 millones, se habían invertido apenas 10. El ejército finlandés no tenía ni fusiles para todas sus tropas, y la mayoría del armamento era el heredado décadas antes, cuando Finlandia pertenecía al Imperio ruso. La escasez de uniformes era de alrededor del 30%, y el 70% de las tropas carecía de calzado oficial. La escasez de abrigos fue de alrededor del 60%, y la falta de mochilas alcanzaba una insuficiencia de en torno al 50%. Es común ver soldados finlandeses con todo tipo de uniformes combinados, y esto en el mejor de los casos, cuando había uniformes y armamento. La falta de uniformes, de abrigos e incluso de armamento se completó con la ropa civil y el armamento personal de muchos ciudadanos, a menudo cazadores. Estos uniformes, que a veces se limitaban a la entrega de un cinturón oficial del ejército, se apodaron sarcásticamente MK Hander. Unos meses antes del conflicto, el primer ministro finlandés Aimo Cajander
expresó en un discurso público su alegría por no desperdiciar la inversión económica destinado al equipo militar, ya que, como expresado por él mismo, nunca sería necesario. ¿El ejército soviético, a pesar de las purgas, estaba peor que el finlandés? La famosa purga de Stalin, a veces, parece ser la única causa de todos los males soviéticos. La purga no afectó solo a brillantes oficiales, que a veces parece ser el caso. Estaba destinada contra cualquier individuo sospechoso de cara a Stalin, con total seguridad, algunos completamente ineptos, militarmente hablando. Con total seguridad, las purgas afectaron al liderazgo del ejército, al desarrollo evolutivo de sus tácticas y doctrinas, y a la propia organización de las Fuerzas Armadas. Pero esta es apenas una de las causas, y yo diría que no fue ni la principal, para el resultado de esta contienda. A pesar de ello, la URSS continuaba disponiendo de brillantes oficiales. Otra cosa es si no se escogieron correctamente a los que liderarían la ofensiva sobre Finlandia. Después veremos esto un poco. Las Fuerzas Armadas soviéticas, en 1939, estaban en un periodo que podemos llamarlo de transición evolutiva. En todos los enfrentamientos, el exceso de bajas sufridas por parte de la Unión Soviética es constante, ya sea contra Finlandia, contra Japón o incluso en 1944, cuando el ejército soviético disponía de todo su potencial y de brillantes líderes, donde, ese mismo año, 1944, el ratio de bajas continuaba a ser de en torno de 1 a 5. Gran parte del exceso de bajas debe ser por causa de las tácticas y doctrinas empleadas. Indiferentemente del rival o del año, es un factor común. Además, la URSS decidió atacar a Finlandia en invierno, cuando todo es más complicado, y que en este caso desfavorecía al ejército más poderoso, a ellos mismos. Cuando la nieve desapareció del campo de batalla, la URSS empezó a cosechar éxitos con mayor facilidad. La geografía y las pocas y estrechas carreteras sin pavimentar, que además transcurrían rodeadas de bosques, facilitó la defensa de Finlandia e impidió a la URSS de desplegar todo su potencial. En una guerra convencional, en un terreno como por ejemplo en las estepas soviéticas, Finlandia hubiese sucumbido casi de inmediato ante la URSS. Aunque en este escenario, Finlandia lo aprovechó la geografía, su conocimiento y la propia adaptabilidad innata a ella, y la limitada infraestructura para plantear, siempre que posible, una guerra no convencional, donde su pequeño ejército podía hacer más daño. Echar la culpa de las excesivas bajas sufridas a la purga de Stalin es una visión excesivamente restrictiva y limitada. Al norte de Leningrado, en el istmo de Karelia, se ubicaba la línea Mannerheim, en honor a Carl Gustaf Mannerheim, comandante en jefe de Finlandia, e incluso sería el presidente del país. Mannerheim inició su carrera militar como oficial del ejército ruso, hasta la independencia de Finlandia. Ya con la nacionalidad finlandesa, continuaría su carrera militar en la joven nación, llegando a mariscal. La línea Mannerheim era la tercera mejor línea defensiva de Europa, por detrás de las líneas Sigfrido y Maginot, aunque la línea Mannerheim realmente estaba a años luz, era muchísimo más simple que las anteriores. De hecho, no era una línea defensiva continua, era un entramado de búnkeres y posiciones defensivas esparcidas, pero posicionadas metódicamente. Los búnkeres, de todo tipo, eran de concreto o incluso de madera, o pequeñas trincheras, y si bien en algunas zonas la línea defensiva era más continua y adecuada, la mayoría del terreno estaba compuesto por alambres y sistemas defensivos de poca contundencia, aunque estos últimos, a pesar de ser defensas ligeras, estaban meticulosamente cubiertas por fuego de artillería o pequeñas posiciones de tropas que cubrían las zonas, adecuadamente camufladas. A pesar de ser simples alambres, con nieve, el avance soviético sería lento y expuesto al fuego enemigo, todo un peligro. De haber atacado en primavera, el desarrollo hubiese sido algo más favorable para los intereses soviéticos. Sobre todo en las zonas más al norte existían muy pocas carreteras, por las que el ejército soviético, aun disponiendo de armamento pesado y de muchos vehículos blindados, apenas pudieran utilizarlos correctamente, como para un ataque masivo o para flanquear, por ejemplo. Aquí, en una guerra no convencional, los finlandeses aprovecharon la situación a su favor, causando terribles bajas con apenas armamento ligero o cócteles incendiarios. Con los conocidos como motis, David golpearía duramente al coloso Goliat. El despliegue soviético, sus comandantes y objetivos eran los siguientes.
Como decía, las purgas son una de las causas de los resultados de la costosa guerra de invierno, pero apenas una de las causas. La URSS continuaba teniendo buenos oficiales. La purga afectó a buenos y a malos oficiales, aunque hay que ver quién colocó altos oficiales inadecuados al mando de las tropas. El ejército soviético, de todos modos, haría retroceder al ejército finlandés, pero a un precio demasiado elevado. Ya con mejor clima y corrigiendo algunos errores, el coloso soviético doblegaría a Finlandia, viéndose ésta obligada a aceptar las demandas territoriales soviéticas. Muchas y variadas fueron las causas que explican las elevadas bajas sufridas por el ejército soviético al enfrentarse a un enemigo que, inicialmente, ni tenía uniformes ni rifles para todas sus tropas. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.